Bienvenidos a nuestra presentación en Salvador Dalí. Hoy cada uno de nosotros les contaremos sobre la vida y obra de Salvador Dalí. Vamos a hablar sus primeros años, sus pinturas, sus controversias y su legado después de la muerte. El famoso artista Salvador Dalí nació el 11 de mayo de 1904 en Figueres, España. Dalí se había desarrollado al parecer muy temprano, y como un niño joven lo describió para ser inteligente, de mal genio y rebelde. Sin embargo, estas características llevaron a otros a ser cruel con Dalí. Sus compañeros lo intimidaron y su propio padre lo castigó más severamente. Su padre, un abogado y notario, era estricto y exigente acerca de criar a sus hijos, pero su madre animó la creatividad de Dalí. Cuando el joven, Dalí buscó más atención de su madre. Su relación con su padre comenzó a degenerar. Dalí tenía un hermano mayor que murió de gastroenteritis solo 9 meses antes de que Dalí naciera. Su hermano tenía casi 2 años de edad y también se llamaba Salvador. Dalí dijo que una vez que sus padres le decían cuando tenía 5 años que era la reencarnación de su hermano. Esta idea y la conexión con su hermano serían retardadas pesadamente en su arte futuro. Dalí también tenía una hermana menor. Mientras era joven, Dalí creaba muchos dibujos sofisticados. A pesar de la mala relación que tuvo con su padre, ambos padres apoyaron su arte y talento. Le construyeron un estudio de arte en su casa de verano, y para cuando tenía 12 años lo enviaron a la escuela de dibujo en el Colegio de Hermanos Maristas y el instituto. No era estudioso y llamó la atención por su estilo extraño y su pelo largo. Durante las vacaciones, Dalí descubrió los estilos modernos de la pintura y conoció a otros artistas como Ramón Pichot que animó a su arte. Su padre organizó una exposición de su arte en su casa, llevando a su primera exposición pública en el Teatro Municipal de Figueres, antes de los 14 años de edad. Luego, en febrero de 1921, cuando Dalí tenía 16 años, su amada madre murió de cáncer de mama. Perder a su madre lo devastó. Dalí dijo que su muerte era el mayor golpe que había experimentado en mi vida. Después su padre se casó con su cuñada. Dalí no resiente esto porque amaba a su tía, pero él y su padre continuaron teniendo una relación problemática. Un año después de su muerte, Dalí se mudó a Madrid para asistir a la Escuela de Arte en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Los estilos cubistas y metafísicos en su arte obtuvieron mucha atención de sus pares. Un año en la escuela en 1923, Dalí fue suspendido por criticar a sus maestros y incitar a un disturbio entre sus pares, y más tarde fue arrestado y acusado de apoyar al movimiento separatista. Fue expulsado permanentemente en 1926, justo antes de sus exámenes finales, porque dijo que ningún profesor era lo suficiente competente para examinarlo. Dalí comenzó a visitar París y a explorar muchas formas de arte, especialmente después de conocer a Pablo Picasso y ser influenciado por él. También conoció a artistas como Joan Miró, que
que le presentaron al surrealismo. Mientras tanto, la relación de Dalí con su padre fracasaba por completo. Su padre no aprobaba la vida romántica de Dalí o la influencia de los surrealistas. En 1929, cuando Dalí se negó a quitar una inscripción de su dibujo que decía: "A veces escupo para divertirme en el retrato de mi madre". Su padre lo echó violentamente de su casa y lo desheredó. Hola, voy a hablar sobre las obras de arte de Salvador Dalí. Salvador Dalí era un artista surrealista. Él fue inspirado por los escritos de Sigmund Freud sobre psicología. Freud crea la teoría del subconsciente, que es la parte del cerebro que sin que seamos conscientes. También él crea que los sueños son mensajes codificados y Dalí estaba interesado en lo que podrían revelar por los sueños. Los artistas surrealistas quieren representar cómo es soñar. La obra de arte más famosa de Dalí es la persistencia de la memoria, que representa un estado de ensueño. El panorama de la obra se basa en los acantilados de su casa de Cataluña en España, y los relojes de fusión simbolizan cómo el tiempo pasa de manera imprevisible cuando soñamos. También las hormigas están comiendo la cara del reloj, que demuestra la forma en descomposición que tenemos el tiempo. Algunos estudiosos creen que esto representa la teoría de la relatividad de Einstein, que fue popular en ese momento. La persistencia de la memoria finalmente se convirtió en el icono del surrealismo. Una otra pintura famosa por Dalí es cisnes que se reflejan como elefantes. La pintura muestra tres cisnes frente a los árboles y sus reflexiones en el lago. En la reflexión, los cisnes y los árboles forman elefantes. Esta pintura es importante porque inspiró el uso de imágenes dobles en el arte surrealista. Adicionalmente, Dalí pintó construcción blanda con judías hervidas en 1936, 6 meses antes de la Guerra Civil en España. Curiosamente, Dalí dijo que sabía sobre la guerra debido a los poderes proféticos de su mente subconsciente. La pintura representa la violencia de la guerra y la ansiedad de Dalí. El monstruo en el cuadro es autodestructivo, como una guerra civil. Además, los frijoles muestran lo que los pobres ciudadanos comieron durante la guerra. Esta pintura es muy famosa por representar los horrores de la guerra con surrealismo. En 1951, Dalí pintó Cristo de San Juan de la Cruz durante un tiempo cuando regresaba al catolicismo. La pintura se basa en un dibujo por Juan de la Cruz. En el cuadro, Dalí retrata la crucifixión de Cristo. Sin embargo, no hay uñas ni sangre. Dalí dijo que un sueño lo convenció que uñas y sangre van a manchar su retrato de Cristo. Cristo de San Juan de la Cruz es la más famosa de las pinturas religiosas de Salvador Dalí. Una otra pintura famosa de Salvador Dalí se llama Jirafa en llamas. La pintura muestra dos figuras femeninas con objetos en sus espaldas. Una de las mujeres tiene estantes en su pierna. Estos símbolos se refieren a las teorías de Sigmund Freud, porque representa la subconsciencia interna del hombre. También la jirafa ardiendo representa una premonición de guerra.
Por último, después de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, Salvador Dalí se interesó en física nuclear. Al mismo tiempo, Dalí se interesó en religión católica, que resultó en su periodo de mística nuclear, donde él usó ideas de ciencias para racionalizar su religión. Uno de sus pinturas más famosas de este periódico es Galatea de las Esferas, que es un retrato de su esposa Gala Dalí. En conjunto, Salvador Dalí era un artista fantástico. Él inspiró una gran parte del movimiento surrealista con sus pinturas sobre los sueños. También hizo declaraciones políticas con su arte, especialmente en relación a la guerra. Creo que las pinturas de Salvador Dalí van a continuar a inspirar muchas personas con tal de que nosotros continuemos a apreciar su arte. Un desorden motor impidió que Dalí de pintura más en 1980, 2 años más tarde de su esposa murió. En 1984, Dalí fue quemado en un incendio y fue forzado a pasar el resto de su vida en una silla de ruedas. Pasó sus últimos días en el Museo de Teatro hasta que murió el 23 de febrero de enero de 1989 a la edad de 84 años en su ciudad natal. Se descubrió que la causa de muerte fue insuficiencia cardíaca. Fue enterrado después de su funeral en el museo. El rey le visitó mientras Dalí estaba en el lecho de muerte y Dalí hizo un dibujo para él, su última obra de arte de Dalí. Puede ser cierto que Dalí nunca murió porque su legado vivió para siempre. En 2017, una mujer afirmó ser su hija ilegítima. Ellos no tienen suficientes DNA y probar su afirmación, por tanto, la tumba fue exhumado y se extrajo el DNA y probado. La prueba salió negativa y ella no era su hija. Uno de sus museos y teatros se encuentra en Cataluña, España, en su ciudad natal, Figueres. Está enterrado bajo el escenario en el teatro, siempre rodeado de sus creaciones. Quería que este museo fuera un gran ejemplo de surrealista. El museo fue creado por Dalí como un ejemplo grande de surrealismo. Abrió sus puertas en 1974 y ha seguido creciendo a lo largo de los años. Este museo era un teatro muy antiguo y fue donde tiene su primera exposición de arte cuando tenía 14 años. Es la pieza de arte surrealista más grande en el mundo. Cada habitación en el museo es parte de una pieza unida y todo el museo, incluido el museo, fue diseñado, imaginado por Dalí. Quería que los visitantes pudieran
estar físicamente en sus sueños y su imaginación. Las habitaciones siguen el orden cronológico de sus obras de Dalí, permitiendo a los visitantes seguir su camino como artista. A la inspiración para el museo llegaron desde el alcalde de Figueres, que quería Dalí a donar una obra de arte, pero Dalí decidió donar un museo entero. La parte superior del museo está cubierto de los juegos enormes, una parte de la arquitectura muy interesante. En su impacto también trajo grandes cantidades de turismo a la ciudad de su natal, apoyando a su ciudad. Devolvió a vida el museo de su infancia. Hay 500 obras de arte en el interior del museo. Hay otros museos en St. Petersburg, Florida, y muchas ciudades en Europa, como en países de Francia, Alemania, Finlandia y España. Usted no puede pensar en arte surrealista sin Dalí, que viene a la mente. La surrealista escuela de arte moderno es el hogar de muchas de sus pinturas. Su pintura Retrato de Paul Eluard es valuado en $22.4 millones. Su obra más cara de arte surrealista y de Dalí y del mundo. Cuando la gente piensa de Dalí, muchas veces piensan de sus imágenes de fundición relojes, como en la persistencia de la memoria. Su impresionante bigote sigue siendo una de los artistas más famosas en el mundo de todos los tiempos. Ha aparecido como un carácter en muchas películas, como Medianoche en París. Hay un desierto que lleva su nombre en Bolivia y un cráter de mercurio llamado así por el artista. Él nos enseñó que no siempre tenemos que colear dentro de las líneas. El arte no tiene reglas y puede ser usado para expresar cualquier cosa y todo. Enseñó a los artistas a hacer de su arte una parte de ellos. El arte es el creador y el creador es el arte. También era un buen empresario. Se convirtió en su propia marca. Su estilo ha seguido influenciando a los artistas surrealistas hoy, dando inspiración a los artistas modernos. Salvador Dalí ha hecho algunas cosas muy locas en su vida. Una vez llenó un Rolls Royce, que es un auto muy caro, con coliflor. Una vez fue a hablar en una exhibición y vino en un traje de buceo. También fue acompañado por 2 perros lobo rusos. Se suponía que esto simbolizaba su deseo a la psique humana, pero la audiencia no podía entender esto porque olvidó conectar el oxígeno al traje
Hizo declaraciones que lo pasaron en lo que sucedería. En otra ocasión, para promocionar su libro El mundo de Salvador Dalí, hizo un falso hospital con actores que disfrazaron de doctores y enfermeras y se enganchó a una máquina en una librería. Para la noche en el bosque surrealista, Gala se visitó como un unicornio acostada en una cama roja, y Dalí usó la anatomía del cofre y se ató dos cabezas a la cabeza. Cuando salió de Cadeques para ir a París, se rajó todo el pelo y lo enterró en la playa para simbolizar su partido y comenzar una nueva vida después de que su padre lo desterró. Se decía que Salvador Dalí creía que era droga, lo que lo volvía más creativo y loco. Solía recostarse sobre su cabeza para que pudiera pensar en ideas creativas. Quieren que su audiencia para entendiera su declaración. Tenía miedo a los genitales femeninos, por lo que se decía que era virgen. Asociaba el sexo con la decadencia que usa como temas de muchas de sus obras de arte. Solía obsesionarse con la decomposición del cuerpo y sus miedos solo se hicieron más grandes. Se creía que Dalí sentía algo por el poeta Federico García Lorca, pero lo dejó por Gala. Gala y Dalí se casaron en 1934. Tuvieron un solo hijo llamado Cecil. Su amor fue muy interesante. Se sabe que Dalí estaba loco. Cuando Gala se enamoró de él, ella le dijo, quiero que me mates. Se decía que esta oración ayudaba a eliminar a todos los locos de Dalí porque se reían tanto. Gala fue la inspiración para todas sus obras que al padre de Dalí no le gustaron. Se quedó sin hogar porque su padre estaba en contra del matrimonio. Ella también manejó todo el dinero de Dalí y algunas veces estuvo en sus obras de arte. A pesar de que completaría todas sus obras de arte, solía firmar el arte con sus dos nombres. Durante su matrimonio, Gala tuvo muchos asuntos y Dalí consideró que estaba bien. Dejó solo a Dalí porque visitó a muchos hombres. Dalí se sintió muy solo porque su inspiración había desaparecido. Solía pegarle mucho porque estaba tan enojado que constantemente lo dejaba por mucho tiempo. En 1939, Gala y Dalí se fueron a América, donde ganó mucha fama. Aquí Dalí se volvió muy loco y fue a la cárcel porque rompió la ventana del cajero Bonvit desde que alguien movió su obra de arte. Dudaba que no lo hiciera a propósito. En 1948, Dalí y su esposo volvieron a Cataluña y aquí es donde su trabajo fue mejor. Le dieron su propia exposición de arte en el Met en Nueva York en 1941. En 1948, él regresó a Cadeques. En 1958 se casaron oficialmente porque el último matrimonio no cuenta ya que Gala se había casado antes. En los años siguientes su matrimonio solo se debilitó. Gala estaba cansada de vivir a la sombra de Dalí, por lo que se mudó a un castillo donde Dalí solo podía visitarla si escribía una carta. Gala murió en 1982 y para llevar a Gala a su lugar de entierro deseado, Dalí la metió en la cajuela de su automóvil. Tuvo muchas alucinaciones después de perderla porque no podría sobrevivir sin ella. En general, el matrimonio brindó apoyo a Salvador Dalí y su arte. Salvador Dalí siempre estuvo fuera del grupo surrealista. En 1934 fue expulsado del grupo oficialmente porque no expresó su opinión sobre Francisco Franco, lo que no le gusta al otro surrealista. También podría haber sido expulsado porque André Breton,
que era el líder de los artistas surrealistas, no se llevaba bien con Dalí. Salvador no permitió que esto lo detuviera a él y sus locas actividades. Siempre trató de hacer una declaración en cada exposición que asistió. No puede decir si hizo esto para promocionar su arte o porque estaba loco. Después de ser expulsado, siguió yendo a exposiciones surrealistas.